que queremos tanto las personas que estamos aquí. La idea en la cabeza nos ronda desde hace mucho tiempo. Empezamos a plasmarla a final del año pasado. Vosotras estuvisteis desde el principio aportando vuestras ideas, compartiendo expectativas y necesidades que teníamos la familia adoptiva. Y desde el principio también con el apoyo de la consejería para que esto fuera una realidad, para dar respuesta a las necesidades que teníamos y dar una respuesta muy especial, como decía la consejera, como decía Joan, pues una respuesta que se basa en reconocer pues todo lo que hemos aprendido en el camino y en la experiencia con nuestros hijos y con nuestra hija, y que todo lo que hemos aprendido, todo lo que todas nuestras dudas y todas nuestras soluciones, que también las hemos encontrado, pues sirvan de material imprescindible e importantísimo para familias que empiezan, para familias que llevan tiempo pero ahora están viviendo momentos de dificultad, y que sirvan también para animar a otras familias a dar el paso de esta experiencia de la adopción. Estamos aquí personas que nos unen muchas cosas, que compartimos este proyecto de Escuela de Familia. Sabéis, las personas que estáis aquí, y así lo contaremos al resto, que es un proyecto realmente que nace y que se hace con la participación activa desde el principio de las personas a las que va dirigida, y que durante estos meses, desde que nos reunimos a final de año, hemos seguido trabajando, hemos seguido pensando qué herramientas y qué metodologías podían ayudar a que esa experiencia que hay, a ese conocimiento que tenemos las familias pueda compartirse y pueda ayudar a otras. Con este día, con este acto de inauguración, pues ya digo, será como el pistoletazo de salida para hacer muchas cosas, para hacer muchos proyectos, para ponernos a andar en este tema en el que hay mucha ilusión, y en el que estamos deseando de empezar a correr y empezar a hacer. Hay mucha gente que no ha podido estar aquí físicamente, pero que nos están siguiendo en las distintas provincias, personas de otras asociaciones que también compartisteis con nosotros desde el primer momento este proyecto, y que ahora pues, también comparten la alegría de que se pone en marcha. Familias de las distintas asociaciones de las distintas provincias, familias que no están ligadas a una asociación, pero comparten esta experiencia que nos tiene tan entretenidos y entretenidas a las personas que estamos aquí, y también profesionales de las delegaciones provinciales que no han podido venir, pero que nos están siguiendo a través de la página web, y que nos pueden ver en los días sucesivos, porque se va a quedar este material grabado. Yo, sin más, os quiero presentar a las tres personas. Las conocéis la mayoría de vosotras y de vosotros, a las personas que están aquí en la mesa. Francis Alamino es el director del Observatorio de la Infancia. Este proyecto de Escuela de Familia no habría sido posible sin el trabajo y sin el buen hacer de todo el equipo del observatorio, y seguirá estando en sus manos para que nos lo mimen y nos lo hagan realidad. Lola Delgado ha apoyado este proyecto desde el primer momento. Ella es jefa de servicio de medidas de integración familiar de la consejería, y bueno, ayudó a la puesta en marcha. Han sido todo facilidades, entendió perfectamente las necesidades que teníamos las familias de un proyecto como este, y hoy está aquí en la puesta en marcha de la Escuela de Familias Adoptivas, pues para seguir apoyando y para animarnos a hacer muchas cosas en los meses y en los años y en la vida larga que sabemos que tendrá este proyecto.
Y María Atito es madre que tiene una hija, dos hijos que adoptó, es madre adoptiva, es de la Asociación de Familias Adoptivas de Granada, de AFAN, y también ha estado desde el principio colaborando con la puesta en marcha de este proyecto, con la génesis de este proyecto, y a partir de ahora pues parte activa del proyecto, ella y las personas de la asociación que nos acompañan aquí. Está Concha, la presidenta, y otras mamás de asociaciones que pues son el alma de este proyecto y que han hecho un esfuerzo por estar aquí esta mañana y que nos van a acompañar a lo largo de los meses y a lo largo de los años, mucho, que este proyecto va a estar dando respuesta y ayudando a tantas familias en Andalucía. Bueno, pues yo sin más le voy a dejar que hable Francis, que nos presente esta herramienta web de la Escuela de Familias, que es uno de los recursos que tiene este proyecto. No solamente tiene esta dimensión virtual de poder conectarnos y de poder intercambiar y de poder formarnos e informarnos a través de una herramienta web como esta. Es una herramienta muy importante, pero la Escuela de Familias Adoptivas también va a realizar actividades presenciales, de esas de carne y hueso, de esas de tocarse y de verse en las provincias en la medida de nuestras posibilidades. Pero sí que es verdad que la web es un instrumento importante que hemos cuidado mucho, que hemos mimado mucho, que está en construcción, que iremos haciendo y iremos mejorando, pero sí que queremos contar ahora mismo en qué situación está. Bueno, pues yo voy a intentar ser breve. En cualquier caso, como ha dicho María Ángeles, este proyecto no es más que un poco la punta del iceberg, o sea, la web en sí es la punta del iceberg de lo que el proyecto tiene que ser, ¿no? El proyecto debe contar con la participación de todas las familias y la web no será más que un punto de apoyo para esta participación, ¿no? Uno de los que se utilizarán, ¿no? No sé si sabéis, y aprovecho, ¿no?, que el observatorio realmente nunca hemos tenido la oportunidad de dirigirnos directamente a familias, sino prácticamente nuestro enfoque ha sido dirigido tanto a la formación y el apoyo de profesionales, ¿no? Sobre todo, en gran parte de nuestro periodo, ¿no?, que tenemos ya unos 13 años de vida, ha sido dirigido hacia profesionales del ámbito de servicios sociales, ¿no? De hecho, hemos estado de la mano siempre de la Dirección General de Infancia y Familia, ahora Personas Mayores, Infancia y Familias, ¿no? Y bueno, en este tramo en el que estamos ahora, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, hemos tenido la oportunidad de por primera vez participar en un proyecto donde el público objetivo era de verdad las familias, ¿no? Entonces, en este proyecto, Escuela de Familias Adoptivas, que como veis está vinculado a la página del observatorio, ¿no?, Observatorio de Infancia, Escuela de Familias, ya podéis acceder ahora tanto desde la página de la escuela como desde la página del observatorio. Pondremos enlaces directos en ambas. Pues yo más o menos voy a explicaros en qué consiste el recurso web, siendo una de las partes, como ha hecho María Ángeles, de lo que será el proyecto Escuela de Familias, ¿no? Para ello, bueno, la web tiene una serie de secciones que, como veis ahí, están enfocadas, pero voy a aprovechar un vídeo que han grabado mis compañeros, donde se explica muy bien qué hay en cada sección y qué contiene y cómo se accede a cada una de ellas. Entonces lo voy a utilizar para que lo veáis. Realizamos un breve recorrido por la web Escuela de Familias Adoptivas y os mostramos lo que podemos encontrar en ella. Lo primero que vemos es una ventana dinámica por la que se van pasando algunas de las secciones más relevantes. En Quiénes somos explicamos los objetivos de esta escuela viva y en crecimiento permanente. En cualquier sección de este portal tenemos el botón rojo Volver, con el que siempre podremos retornar al inicio. A través de novedades, resaltamos aquella información relevante en materia de adopción, guías, estudios, artículos, legislación y eventos formativos, entre otros.
Recursos institucionales es la sección desde la que consultaremos publicaciones y vídeos de las administraciones públicas, estatal, autonómica y local. A continuación vemos destacados 6 grandes bloques en los que recogemos las necesidades informativas y formativas de las familias. En Aprendemos encontramos actividades educativas de distintos tipos y formatos: virtual, presencial, conferencias, jornadas, videochats. En definitiva, es un lugar donde aprender, crecer, compartir y adquirir experiencia. En Mi Historia abordamos la historia previa del niño, niña o adolescente adoptado, sus raíces culturales, sentimientos de abandono, sus vivencias y necesidades, en definitiva, su historia de vida. Toda esta información está disponible en forma de documentos, guías, libros, vídeos, todos ellos filtrados por esta temática. Desde madres y padres, también personas, accedemos a recursos y estrategias dedicados al cuidado necesario de los padres y madres que vivimos esta experiencia. Habilidades y pautas de crianza nos permite acceder a herramientas para crecer como padres y madres y nos ayuda a afrontar las dificultades que podemos encontrarnos en este camino. Igualmente, la información está clasificada en documentos y vídeos filtrados por la temática. En el cole hemos creado un espacio para ayudar a las familias en el proceso de adaptación de nuestros hijos e hijas a los centros educativos y facilitar la labor del profesorado para que el colegio sea un elemento satisfactorio en el proceso de adopción. Aquí también encontraremos documentos y vídeos como recurso para el éxito de esta tarea. ¿Dónde acudir? Abre las puertas de las asociaciones a las familias. En Administración ofrecemos información sobre los requisitos para iniciar un proceso de adopción, así como asesoramiento y apoyo técnico. Desde el menú de la cabecera de la web, que se mantiene visible desde cualquier página, vemos 6 elementos. En Recursos podemos acceder a los materiales incluidos en biblioteca, videoteca y enlaces. El blog es un espacio de intercambio de conocimiento, experiencias y consejos entre familias. El foro, abierto a la participación, lo iremos construyendo entre todas y todos para que se convierta en un recurso importante en nuestra andadura como padres y madres adoptivos. A través del correo electrónico de la sección Contacto podemos aportar recursos y sugerencias. Acceder nos permite identificarnos para participar en el blog, foros y actividades formativas. Por último, en el buscador podemos localizar cualquier información introduciendo el término que nos interese. Bueno, este vídeo permite, bueno, evidentemente, no solamente permite que vosotros conozcáis cómo funciona la web, sino cualquiera que se acerque a la web en cualquier momento, puesto que está de fácil acceso en ella, ¿no? Y eso es un poco la finalidad, ¿no? Por eso era lo del vídeo y yo aprovecho también para introducirlo. En cualquier caso, sí que deciros que la web es un recién nacido y la web crecerá con vosotros, con la información que vosotros nos hagáis llegar y la que esperamos compartir continuamente. La finalidad de la web es que sea participativa y nosotros simplemente somos gestores de la parte técnica de la web, pero realmente el motor yo creo que debéis ser las familias, ¿no? Y bueno, esto dejo paso a Lola. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros el que estéis aquí. Habéis perdido un tiempecito de vuestras actuaciones cotidianas para estar aquí.
Yo agradezco al Observatorio, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, su implicación en esta materia. Efectivamente, esto es un proyecto importante, es un proyecto que ha avalado en todo momento la Consejería y que se conforma como un proyecto complementario de todas aquellas actuaciones que desde hace años, desde el 2003, realiza esta Consejería en temas de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la familia. Mi intervención va a ser muy cortita, solamente me gustaría resituar ahora mismo en cómo está la adopción en Andalucía, en qué parámetros nos estamos moviendo, para que las personas que estén interesadas en adoptar tengan una idea clara de cómo estamos ahora mismo. Y voy a hablar de 4 cuestiones del modelo de intervención que tenemos en menores, cómo llegamos hasta la adopción, de cuál es la situación de la adopción en Andalucía, por qué hemos apostado por un modelo X de adopción y cuál es el presente y futuro de la adopción. Como sabéis, el modelo de intervención, resumido, es la apuesta por las medidas preventivas. En Andalucía en estos momentos hay 142 equipos de tratamiento familiar que lo que intentan es evitar que el niño tenga que salir de su ámbito familiar. Cuando aquello no es posible, después de un tiempo de tratamiento familiar y con el niño, y no es viable, pues entonces es cuando se produce el desamparo e inmediatamente se sigue valorando la situación de la familia para ver si hay una cierta recuperación, y el primer derecho del niño es ir con su familia, si no puede ser con su familia extensa, siempre y cuando no sea contrario a su interés. Y en última instancia es una medida de integración familiar como es el acogimiento familiar en familia ajena, siempre y cuando no pueda ir con su familia extensa, configurándose el acogimiento familiar como una medida alternativa al acogimiento residencial. ¿Qué pasa con la adopción? Pues como se está fomentando tanto el acogimiento, porque lo que se intenta es que los niños no pierdan sus raíces y no pierdan su contexto familiar, siempre y cuando no sea totalmente negativo, pues la adopción está siendo cada vez más reducida. Se está aplicando fundamentalmente a menores de renuncia. Como datos puedo decir que el año pasado hubo 19 menores de renuncia, no hubo más en toda Andalucía. Cuando hay una imposibilidad de reintegración familiar, cuando no hay visitas o estas son perjudiciales, y cuando no hay vínculo o se valora que los vínculos que el niño está estableciendo con la familia en caso de visitas son totalmente perjudiciales. Con lo cual, eso quiere decir que los datos, el peso de la balanza ahora mismo en las medidas de integración familiar lo tiene el acogimiento familiar, sobre todo, indudablemente, por la familia extensa. Esta situación lo que está generando es un desajuste entre lo que es la demanda de adopción y los menores a adoptar. ¿Por qué está descendiendo la adopción? A veces muchas familias o hay profesionales que se asustan cuando decimos que la adopción desciende. Yo creo que es positivo que la adopción descienda, ¿no? Porque lo que quiere decir es que los niños están con sus padres, están bien tratados y están en sus contextos familiares. Con lo cual es positivo, y los países más desarrollados los índices de adopción son bastante bajos. Porque se está apostando por las medidas preventivas, entonces hace que los niños no ingresen en el sistema de protección, porque hay un reconocimiento social de la familia monoparental, lo que significa que cualquier mujer o muchas mujeres ya mantienen lo que es una maternidad biológica sin tener que llegar a la maternidad adoptiva, y porque está fomentándose en gran medida el acogimiento familiar como medida alternativa al acogimiento residencial. A veces también la lentitud de los procesos administrativos, judiciales, ¿no? Pues hace que haya mucha gente que no vaya hacia la adopción, ¿no? Y después, en otros momentos, hay noticias en prensa de niños que hay que devolver, que después de un proceso, un periplo judicial importante, pues hay que devolver a sus padres, o la familia biológica está cerca. Entonces son cuestiones que a veces influyen en las familias para no tener la adopción como una alternativa. Si veis en el gráfico, pues si comparamos el 2003 de adopción nacional y de adopción internacional, en nacional se constituyeron 268 adopciones, en internacional 456, y si nos remontamos en el mismo gráfico a los datos del 2014, se han constituido de nacional 122 adopciones y de internacional
130. Como veis, los datos vertiginosamente están variando y además descendiendo, sobre todo en la adopción internacional. Como contrapeso en la balanza, pues resulta que ha aumentado también la demanda de adopción. Hay un aumento de la infertilidad, la maternidad se retrasa y hay muchos embarazos de riesgo y hay muchas familias que deciden no optar por la maternidad biológica. Nuevas tipologías de familias que están influyendo, pues familias homoparentales, familias reconstituidas, gente que a lo mejor se unen después de una determinada edad y entonces deciden que es el momento de tener un hijo o quieren tener un hijo, pero por la edad deciden optar por el proyecto adoptivo. Y después hay un hecho importante que no pasaba hace 20 o 25 años, donde la adopción era un hecho callado, oculto y demás, y ahora es todo lo contrario, ya tiene relevancia, incluso tiene relevancia social, la gente está sensibilizada con los niños del sistema de protección y esto ha hecho que muchas familias, muchos ciudadanos vean la adopción como un proyecto normalizado de tener un hijo. Por tanto, podemos hablar de que hay un desequilibrio entre los pocos niños que hay para adopción y la cantidad de familias que quieren adoptar. Ahora mismo, en estos momentos, tenemos en adopción internacional pues 2.003 expedientes acumulados y en adopción internacional tenemos aproximadamente en los países pendientes de una asignación 564 expedientes. Como veis, aquí los datos cambian un poco con lo anterior, pero porque los menores propuestos son los menores que cada delegación provincial le solicita a la Dirección General que una búsqueda de familia, porque como sabéis en Andalucía la búsqueda de familia está centralizada en un registro y después una vez que se selecciona, nosotros preseleccionamos determinadas familias que respondan al perfil del menor y después vuelve, digamos, esta preselección a la delegación tutora del niño, donde es la que, en función de las necesidades del niño, elige a la familia que más se adapte a su perfil. Se han seleccionado en este año 2014 114 familias para 154 niños, pero se han constituido 134 acogimientos. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de 20 niños que se han quedado sin constituirse un acogimiento preadoptivo. ¿Por qué? Pues porque mayoritariamente el 57% de los niños que se están proponiendo ahora mismo para adopción, pero para adopción y para acogimiento, y para familias colaboradoras. Los niños, el perfil de niños que tenemos ahora mismo en Andalucía son niños de necesidades especiales, son niños a partir de 7 años o niños incluso más pequeños pero que forman grupos de hermanos o niños con antecedentes hereditarios de riesgo. Si son niños, suelen ser niños de necesidades especiales. Las solicitudes, pues veis ahora mismo cómo van modificándose las solicitudes. En estos momentos, en este año, ha entrado 351 solicitudes y hay acumulado 2.003 expedientes, 2.003 solicitudes. ¿Qué está pasando? Que hay una media aproximada de 5 años entre el momento que se echa la solicitud y el momento que se formaliza el acogimiento preadoptivo. ¿Cómo podemos acortar todo esto? Porque esto se puede acortar, pero se puede acortar bastantes años. Siempre y cuando las familias sean más flexibles o hagan un planteamiento más flexible de adopción de niños. La mayoría de las familias que tenemos en estos momentos, pues lo que quieren son niños menores de 6 años y sin necesidades especiales. Entonces, en la medida que las familias opten por un niño o acepten más necesidades especiales, pues entonces los procesos se acortan considerablemente. ¿Cómo han ido evolucionando los perfiles de los niños de la familia? Pues hace años, 20 o 25 años, eran bebés abandonados de renuncia exclusivamente y ahora, como he comentado, hay pocos niños de 0 a 3 años y sí hay muchos niños de necesidades especiales. Como sabéis todos, las necesidades especiales, cuando nosotros en la Administración hablamos de necesidades especiales, nos referimos a niños mayores de 7 años, grupos de 3 o más hermanos, niños con abusos sexuales, con fracasos en acogimientos anteriores o incluso en adopciones, que también los tenemos, niños con largos periodos de institucionalización, niños con discapacidades, con alguna enfermedad orgánica,
Esto es para nosotros lo que son niños con necesidades especiales. Las familias, bueno, pues la familia podemos decir que hace años, unos 20 o 25 años, había un problema, eran casadas mayoritariamente y se acercaban al mundo de la adopción por un problema de infertilidad. Ahora, los nuevos modelos de familia, pues, como he comentado antes, se van acercando a la adopción, independientemente de que haya un problema de fertilidad o no haya un problema de fertilidad. Y además hay muchas familias que tienen sus hijos biológicos y quieren tener la experiencia adoptiva. Antes las familias, pues como la adopción era un hecho más cerrado, pues no acudían, no se mantenía de forma activa. Ahora las familias son conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, están continuamente solicitando apoyo, reivindicando apoyos. Yo creo que eso es bastante positivo. Y están sustentadas mayoritariamente por organizaciones no gubernamentales, que son las que están un poco dirigiendo el camino de las reivindicaciones y de las necesidades de las familias, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque el proyecto anterior o la fórmula anterior era más cerrada, era más aislada, y ahora pues hay unas infraestructuras, no solamente de la administración, sino del sistema social, que protege tanto a las familias como a los niños del sistema de protección. Por eso antes el modelo de intervención, cuando hablábamos de la valoración de idoneidad, pues estaba pensado en descartar psicopatología. Con los años nos hemos dado cuenta de que eso es un error, porque podemos tener una persona que no tiene ningún problema de psicopatología, pero sin embargo no está preparada para atender a un niño del sistema de protección. Entonces todo era test de personalidad, test para valorar todo aspecto psicopático y muy clínico. Y ahora el modelo de trabajo que tenemos en Andalucía es además iniciado por Jesús Palacio, que me imagino que lo conocéis, que es catedrático de Psicología Evolutiva, y nos hizo un encargo, le hicimos un encargo a él, y estuvimos trabajando un modelo de necesidades-capacidades. Es decir, ¿en qué consiste esto? Necesitamos saber qué necesitan los niños, y en función de lo que necesitan los niños tenemos que buscar personas que sean capaces de satisfacer esas necesidades. No es cuestión de que tengan un cociente intelectual X, de que no tengan ninguna psicopatología. Hay cosas tan elementales como es la sensibilidad y la flexibilidad, que eso a lo mejor no te lo da un cociente intelectual, ni te lo da unos estudios universitarios, sino te lo da otra forma de posicionarte en el mundo, una empatía con la infancia. Y entonces, ahora mismo, en ese modelo es el que nos estamos trabajando. Los 5 pasos fundamentales del modelo son la información, la formación, la valoración, el apoyo a través del seguimiento y el servicio especializado del servicio de posadopción. Yo esto lo explico, yo sé que aquí la mayoría son o compañeros míos profesionales que lo saben mejor que yo, o familias que lo habéis pasado, con lo cual lo sabéis perfectamente. Pero creo que es importante resaltar que porque todavía nos llegan algunas solicitantes que nos dicen, pero bueno, vamos a ver, ¿yo para qué me tengo que valorar la idoneidad? Si un curso de formación, ¿pero para qué? Si esto es como tener un hijo biológico, para ser padre no hace falta. Yo creo que es importante recordar todo esto, porque gracias a un modelo de trabajo donde podamos entender en qué parámetros se mueven los niños, podremos buscar padres que sean capaces de atenderlos y después continuar con ellos y acompañarlos en el apoyo y en todo lo que es la resolución de problemas. ¿Qué necesidades a grandes rasgos? Porque necesidades de los niños del sistema de protección son muchas, pero yo he hecho un resumen de 3 áreas fundamentales: la área de su pasado, el área de la vinculación y el área de la identidad adoptiva. Esto es, a grandes rasgos, lo más importante que presentan los niños, no solamente de adopción, también de acogimiento, porque no tienen identidad adoptiva, pero sí desconocen su historia, curiosamente. Con su pasado, pues efectivamente todas las experiencias de maltrato y de abuso han condicionado su desarrollo evolutivo y en muchos casos su desarrollo psicoafectivo, su desarrollo psicomotor, el lingüístico, el cognitivo.
Y el gran drama de los niños del sistema es la vinculación. Las historias de apego, de desapego, de apego inseguro, de no tener unas relaciones, unos referentes, unas personas que satisfagan sus necesidades. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan vincularse, primero desapegarse, es decir, la función reparadora, esa es fundamental en la adopción, la función reparadora, y cada día soy más consciente de eso. Esto no es cuestión solamente de cariño. El cariño es muy importante para los niños, pero la función reparadora es fundamental. Y una vez que haya una buena vinculación, los niños necesitan tener una vida normalizada, como es una integración familiar dentro de todo lo que es el contexto familiar y social. En cuanto a su identidad adoptiva, pues conocer y sobre todo integrar su historia, saber por qué ha sido abandonado, porque el sentimiento de culpa es muy fuerte en estos niños. Elaborar los duelos de estos abandonos, que a veces no es uno, sino son varios abandonos, que la gente respete su pasado, que sus compañeros, sus amigos respeten su pasado, y después viene el momento de la adolescencia donde hay que apoyarlo a buscar los orígenes, fundamentalmente, ¿no? De hecho, después lo vais a ver en una diapositiva, cómo el programa de búsqueda de origen en el servicio de posadopción está disparado. Está disparado de familias y de niños que quieren buscar a su familia biológica, bueno, por conocer su historia. ¿Por qué necesitamos familias capaces? Pues porque la adopción en sí lleva una serie de retos y es forjar en el niño el sentimiento de pertenencia a la familia y sobre todo, como he comentado antes, la función reparadora de todos los daños que ha sufrido. La familia adoptiva también tiene que saber las diferencias que hay entre una maternidad o paternidad biológica y adoptiva. La adopción se acompaña en toda la vida del niño. Tener instrumentos y contar con habilidades para hacer la revelación y contar y asimilar y respetar el pasado del niño, y después apoyarlo fundamentalmente en la búsqueda de orígenes. Para el niño es muy importante sentir el apoyo porque los niños lo viven como una traición. Cada vez que quieren buscar los orígenes, los niños piensan que están traicionando a su familia adoptiva, y a los adoptivos les da miedo porque piensan que el niño se quiere ir. Ni el niño se quiere ir, ni el niño está traicionando. El problema es que el niño necesita posicionarse en el mundo, saber de dónde viene, quién es. Y si nos centramos en los niños de necesidades especiales, pues lógicamente, aparte de todas estas funciones que tienen que hacer, pues tienen que hacer una serie de tareas específicas para la atención de estos niños. El modelo, como ya he comentado, se forja en 5 pilares. No vamos a entrar en ellos porque además los conocéis perfectamente. Y sí me gustaría entrar en el servicio posadopción. El servicio posadopción se configuró, fue el primer servicio que se puso público en España. Lo que pasa es que parece que nosotros, Andalucía, no vende. Pero fue el primer servicio público, gratuito, para todas las familias que se puso en España. Y se puso en el año 2003. Y esta escuela de padres que ahora aquí se está configurando y además va a tener una trayectoria magnífica, es un elemento complementario, además de otros que ahora os voy a explicar que estamos poniendo en marcha, de las actuaciones que esta consejería ha puesto para el acompañamiento, el apoyo y el asesoramiento a la familia. No solamente en el momento de la valoración de idoneidad, de la formación y de la información, sino o del seguimiento en la etapa del preadoptivo, sino del apoyo una vez que se ha formalizado la adopción. Como veis, los datos que del 2011 al 2014, bueno, pues hay un aumento considerable, va aumentando cada año. La adopción nacional supera la adopción internacional, pero, en buscar apoyos, en buscar los recursos que ofrece el servicio, pero fundamentalmente está sobredimensionada por la búsqueda de orígenes. Sin embargo, son el planteamiento terapéutico, digamos, la demanda que más hacen las familias de adopción internacional. No tanto la nacional como la internacional. ¿Vale?
En estos momentos, bueno, pues en estos años podemos ver cómo... Estos son expedientes abiertos, ¿eh? Estos son expedientes abiertos, pero hay una media aproximadamente de unas 580 o 500, casi 600 familias que son todos los años atendidas por el servicio posadopción. Porque claro, tú vas abriendo expedientes, pero vas trabajando con los otros que tienes, sobre todo cuando te están demandando una atención terapéutica o la búsqueda de orígenes. Esto, digamos, es a grandes rasgos como tenemos ahora mismo la adopción en Andalucía, pero me gustaría contar una serie de proyectos que estamos realizando para optimizar la adopción. El proyecto Viaja mi Historia, que se puso en marcha hace 2 años, se pone en marcha para todos los niños del sistema. Se ha puesto en marcha en los centros, se ha puesto en marcha en acogimiento y se ha puesto en marcha en los niños de adopción, sobre todo los pequeñitos, porque lo que es un proyecto que es trabajar todo lo que son las necesidades emocionales de los niños, el daño emocional. Entonces, a través de un análisis, un conocimiento del pasado, que el niño entienda qué es lo que le ha pasado, que el niño entienda en la medida que está ahora mismo, y que el niño entienda cuál va a ser su futuro. En adopción lo estamos implantando con los niños que vienen de acogimiento de urgencia. Los niños, se hace un desamparo, los niños más pequeñitos, y van a una familia de urgencia, y a partir de ahí ya la familia de urgencia empieza a trabajar con el niño el proyecto Viaja mi Historia, y una vez que va a pasar a la familia de preadoptiva, pues la familia preadoptiva, con el apoyo de los profesionales, sigue trabajando el proyecto de Viaja mi Historia. No lo hemos iniciado con los mayores porque nos parecía mucho más sensato empezar por los más pequeñitos, porque además es un proyecto que está planteado de los 0 a los 12 años. Más allá de los 12 años, cuando tú trabajas la historia del niño, ya no es a través del libro de vida, es a través de otras técnicas y de otros instrumentos. Entonces el proyecto está pensado para niños de 0 a 12 años, más o menos, 12, 13 años. Después pensamos que había mucha dispersión entre los profesionales de la adopción y montamos un programa que se llama el Círculo de la Adopción. ¿Por qué el círculo? Porque los unimos a todos. Cuando una familia entra en el sistema, en algunas provincias era EULEN quien informaba, en otras eran nuestras delegaciones provinciales. Después la formación la hace EULEN Valoración, la parte de valoración de idoneidad, en algunas es EULEN Valoración, sobre todo en internacional, y en nacional sobre todo es nuestras delegaciones. Después pasa a los seguimientos posadoptivos, que es EULEN en adopción internacional, nuestras delegaciones en la nacional, y después el servicio posadopción, que es común a los dos. Entonces, ahí había el que tiene más visión de todo, el que recibe, digamos, el resultado final es el servicio posadopción. Entonces, el servicio posadopción tenía una información y una riqueza bestial, porque sabía cuando se producía un cese, un fracaso, o tenía que hacer una intervención terapéutica, era capaz de analizar cuáles eran los elementos que estaban condicionando ese fracaso o ese problema. Entonces, y podíamos, a través de tener todo el sistema profesional unido en una mesa, ver dónde hay que insistir más. Pues hay que insistir más en la formación, porque las expectativas de estas familias no estaban adecuadas. Hay que insistir más en la valoración de idoneidad. Hay que trabajar más las expectativas, profundizar más. Entonces, no solamente hemos metido a esos profesionales, sino que como los niños que van a adopción, la mayoría pasan ya por familia de FAU, de acogimiento de urgencia, pues también participan los técnicos de las ICIP y los técnicos nuestros de los centros de protección, porque hay muchos niños que van a adopción, pero son los técnicos, proceden de un centro, con lo cual también participan los profesionales del centro. Lo iniciamos el año pasado, los resultados que estamos obteniendo son impresionantes, y esto nos están dando nuevas ideas para acometer nuevos proyectos y para modificar determinadas cuestiones. Otra cosa que pusimos en marcha el año pasado, y que también es los talleres de convivencia adoptiva. Nos planteamos, vamos a ver, mucho tiempo para que te valoren la idoneidad, y ahora 5 años para niños, pero es que te llaman 2 días antes, que hay una selección de niños, y después hay un proceso de acople y el niño. Entonces, el alto grado de ansiedad de la familia es que es normal, es normal. Y nos planteamos hacer un acompañamiento a la familia
de todas aquellas que han formalizado un acogimiento preadoptivo. Hombre, lógicamente esto no es obligatorio, esto es, se han montado una serie de talleres, son voluntarios, y fundamentalmente lo que se trabaja son las habilidades educativas y las habilidades educativas y la vinculación, ¿vale? Y cómo contar la historia cuando el niño, cómo empezar a manejar los temas de la historia. El resultado que está dando es muy importante y está bastante bien. Hemos empezado con la gente del 2014 y continuaremos con el 2015 y progresivamente. Tenemos ahí un hueco que queremos abordarlo, pero no sé si en este año podremos abordarlo, pero es el siguiente proyecto que tenemos en mente, que no está aquí puesto porque no está en marcha, que es la etapa anterior. La familia que todavía no se la ha llamado para el niño y tiene ahí, te metes en cualquier foro y te pone, van valorando por no sé dónde, pues me ha dicho no sé quién que no sé cuándo, y hay un nivel de ansiedad también bastante fuerte, ¿no? Y entonces queremos trabajar con esta familia en unos talleres o en unos encuentros para un poco explicarles por dónde vamos, lo que estamos contando ahora, simplemente, ¿no? Y para hacerle ver también que las expectativas hay que irla cambiando, porque los niños del sistema no responden en muchos casos a las solicitudes que ellos formalizaron en su momento. Entonces, ese es un proyecto que lo tenemos ahí en puerta, estamos ya trabajando en él y que probablemente en este año podamos iniciarlo o a principios del año que viene. La Escuela de Familias Adoptivas, que es lo que aquí estamos viendo ahora mismo, y después el proyecto Entiéndeme, Enséñame. María Ángeles lo puede decir, ya nosotros en la consejería lo decíamos desde hacía muchísimo tiempo, y es el sesgo, el problema del sistema educativo, de los niños nuestros en el sistema educativo. Y cuando María Ángeles empezó a montar los talleres y empezó a preguntar a las familias, efectivamente, el sistema educativo, todos los problemas, la familia, o muchos de los problemas, principalmente era con el sistema educativo. Entonces, hemos trabajado conjuntamente con la Consejería de Educación, que ha salido hace un mes escaso en prensa, una guía para dotar de habilidades a los profesionales del sistema educativo, para que sepan y entiendan a nuestros niños, no solamente adopción, a todos los niños del sistema, los niños que están en acogimiento, los niños que proceden de adopción internacional y los niños que están en centro, ¿no? Y no solamente es la guía, a partir de ahora tenemos que empezar a trabajar conjuntamente con educación en formar grupos de formación, talleres, digamos, con el profesorado, y después a mantener negociaciones con educación a través de la Dirección General para empezar a limar todos esos encuentros que hay que no son los más adecuados para las familias adoptivas y acogedoras, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea estamos trabajando. Y lo último que lo empezamos hace 20 días, ¿no? O 25. Estaba pensado para las familias acogedoras, porque necesitamos familias acogedoras, pero después dijimos, bueno, pero si tenemos un montón de niños que se pueden beneficiar de la adopción y son niños mayores y también tienen más dificultades, y necesitamos también familias colaboradoras de centros de protección. Y estamos montando la Dirección General, conjuntamente con el Observatorio, un proyecto para captar familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras. Va a ser una cosa muy parecida a lo de adopción, a lo mejor en algún momento se tendrá que unir, porque al final va a ser también una escuela. Yo creo que al final vamos a crear una escuela general de familias adoptivas, de familias acogedoras y de familias colaboradoras, ¿no? Una escuela para las familias que tienen a los niños del sistema, simplemente, ¿no? Pero sí necesitamos un proyecto específico de captación, porque el proyecto que aquí se ha presentado no tiene que ver con la captación, son necesidades, informar sobre eventos y apoyar a las familias que están ya en adopción o que están en el proceso. Aquí necesitamos familias que salgan de sus casas y que busquen o que quieran niños del sistema. Y para eso estamos trabajando conjuntamente con el observatorio. Y después quería comentar un poco lo más relevante o los aspectos más relevantes del proyecto, del anteproyecto de ley de protección, las modificaciones más relevantes que pueden afectar a las medidas de integración familiar, es el refuerzo en el derecho del menor a ser oído. La concreción ya está operativizada. ¿Qué es el interés del menor? Pues dependiendo de quién se pusiera delante, el interés era este o era este. Pues ya la norma, afortunadamente, concreta qué se entiende por interés superior del menor. La obligación, antes era priorizar, ahora es ya obligación del acogimiento familiar sobre residencial. Hay, digamos, una limitación al acogimiento residencial de niños muy pequeños.
la desjudicialización del acogimiento familiar. Los procesos van a ser bastante más rápidos a partir de ahora, bueno, a partir de que se apruebe. La confusión que permanentemente hay entre la adopción y el acogimiento, que además sigue existiendo en la calle, vosotros no porque lo tenéis en la piel, pero porque entre otras cosas la adopción se llama acogimiento preadoptivo, entonces hay mucha gente que no entiende. Ahora ya con la nueva ley las dos medidas van a estar perfectamente diferenciadas. Y una cosa bastante importante, que creo que ya era hora, es la regulación tanto de los derechos como de los deberes de las familias acogedoras adoptivas y de los niños también, los derechos y los deberes de los niños. Y después la regulación de la adopción abierta. Yo creo que esta va a ser la apertura. La apertura en el sentido de que hay muchos niños que se podrían beneficiar de la adopción, pero porque tienen una visita o dos visitas con el tío, son mayores, con el abuelo, están en acogimiento permanente. El acogimiento permanente es una medida importante, positiva, como alternativa a el acogimiento residencial, pero cuando cumple el niño la mayoría de edad, pues el niño está ahí en un limbo. Entonces, la adopción beneficia desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la vinculación jurídica. Entonces, con la regulación de la adopción abierta, yo creo que se puede ya, por fin, regular todas estas situaciones de niños que podrían ir a la adopción, pero que no se pueden beneficiar. Y bueno, y estoy aquí para lo que vosotros digáis. Ya, muchas gracias por todo. ¿Paso? Te quito esto de aquí. Bueno, me voy a presentar un poco. Yo soy María. Os voy a hablar desde dos vertientes. Una desde como profesional en que llevo más de 7 años en el mundo de la adopción y otra como madre adoptiva de dos hermanos mayores que vinieron ya con una edad y desde que soy madre de hace 5 años y medio. Entonces, primero voy a hablar un poco como profesional y ahí quiero agradecer a María Ángeles Prieto la oportunidad que me ha dado de poder representar a la asociación en la que he sido durante 4 años presidenta y en la que os puedo hablar desde primera mano la importancia que tiene este tipo de herramientas y de plataformas que necesitamos la familia adoptiva y de acogimiento. Las familias adoptivas y de acogimiento somos familias en las que estamos en constante preparación. Siempre estamos necesitando apoyo, ayuda y respaldo. Entonces, la función de las asociaciones es esa, empezar a dar ayuda y respaldo no solo desde que son padres adoptivos, sino desde el inicio. Porque la verdad que cuando uno decide ser padre y madre adoptivo no es por... Normalmente no suele venir de una idea idílica, suele ser porque pasa un proceso, un duelo, a veces de infertilidad, otras veces, pues, por ejemplo, cada vez más hay más familias homoparentales y monoparentales que deciden formar una familia por la vía de la adopción o el acogimiento permanente. Entonces, claro, hay que prepararse muy bien porque nos vamos a enfrentar a situaciones que no son fáciles. El camino que recorremos no es nada fácil. Desde que lo empezamos a estar, hombre, y debe de ser así, pues cuestionarnos, tenemos que demostrar pues que vamos a ser válidos para poder ser padres adoptivos. Pero empieza el camino y realmente hasta que no lo vives no sabes en lo que te enfrentas, Cuando nuestros hijos llegan, todos los niños adoptados, todos tienen necesidades especiales. Uno en mayor o menor grado, pero todos tienen necesidades especiales. Depende de la edad con la que vengan, depende de la mochila de vida que traigan o de las circunstancias personales que hayan vivido. La adaptación se vivirá de una manera u otra. Entonces, los padres deben de estar, o los tutores, deben de estar muy preparados para poder afrontar esa realidad que se le va a presentar y que
y que no es nada fácil. Entonces, estos menores necesitan muchísima ayuda y necesitan muchísimo apoyo. Entonces, hay una cosa en el vídeo de Escuela de Familias Adoptivas que me ha encantado, que dice: el amor no lo es todo. Y es así, el amor no lo es todo. Es un ingrediente principal, por supuesto, del plato, por decirlo de alguna manera, pero con el amor no se saca adelante una familia adoptiva o a estos menores. Se necesita muchísimo más porque traen unos miedos, unas dificultades, y hay que aprender a hacer un vínculo con ellos. Ese vínculo no se crea en un día ni dos, a veces se tarda años y a veces llegan a la edad adulta y ese vínculo, ese apego no se ha hecho lo suficientemente fuerte, pues por diferentes motivos. Yo, por ejemplo, soy madre adoptiva, mi hija vino con casi 6 años y mi niño con 3. Los dos son hermanos de los mismos padres biológicos, pero cada uno lo vive de una manera muy distinta. Ya no es solo porque, por ejemplo, mi hija mayor vino con una vivencia, ella conoció a su madre biológica y a su padre biológico y a su familia, y entonces pues vivió una serie de vivencias que hay que ayudar a reparar y a sanar. Entonces, cuando tú empiezas el camino, lo empiezas con muchísima ilusión. Y entonces vivimos en una especie de montaña rusa en la que unas veces estamos muy arriba y otras veces estamos muy abajo, porque no llega en un día ni en 2, son años de espera hasta que llegamos a convertirnos en familia. Y ahí empieza otra parte del proceso. Entonces, la asociación en AFAN, yo hablo de AFAN, pero en el nombre también de las demás asociaciones de familias adoptivas y de acogimiento, son herramientas muy importantes porque te encuentras solo y ahí te respaldas con familias donde han vivido y te cuentan su experiencia o están en el proceso o en el mismo camino, y entonces sientes como un respaldo y sientes una compañía que necesitas en esos momentos. Entonces, cuando María Ángeles Prieto nos mandó por correo a la asociación el proyecto de Escuela de Familias Adoptivas, dijimos, esto es lo que necesitamos, esto viene como agua de mayo. Entonces, cuando vinimos a la presentación, nos dimos cuenta, yo al principio venía un poco diciendo, bueno, vamos a ver si esto es otra cosa que nos cuentan aquí, de lo que tanto asistimos, de adopción, de esto, vamos a ver, porque muchos nos prometen y luego nos vemos un poco solos y desorientados. Entonces, empezaron a trabajar con todos los que estábamos allí, no solo con cuestionarios, sino acercándose personalmente, preguntándonos. Una tarde maratoniana de trabajo donde había pizarras, iba escribiendo, íbamos exponiendo todos los problemas que habíamos tenido desde que decidimos, desde el inicio que decidimos ser padres adoptivos hasta que lo concluimos. Entonces fue un acercamiento y una manera de hablar que dije, esto va a tener futuro, esto sí, esto es lo que necesitamos. Y entonces, pues a raíz de ahí empezó un trabajo maratoniano de que aquí os agradecemos en nombre de las asociaciones de familias adoptivas, porque necesitamos ese respaldo y ese apoyo, y estáis haciendo un magnífico trabajo. Entonces, aquí hay algún tema que he visto que habéis estado hablando de proyectos y de búsqueda de orígenes, por ejemplo, en los niños adoptados. Es cierto, mi hija desde primera hora, por ejemplo, quiere buscar sus orígenes, quiere volver a ver y saber si tiene más hermanos, aparte de los que ya conocemos. Quiere hablar con ellos. Entonces es muy importante que se ponga este tipo de ayuda en búsqueda de orígenes, porque no es un camino fácil. Ellos se creen muchas veces que se van a encontrar y que el hermano biológico va a estar ahí, le va a recibir, por ejemplo, con los brazos abiertos, y es muy probable que la madre o el padre o el hermano biológico no quiera saber nada, o haya una relación en el que lo que sea es de interés. Ellos se crean un mundo, unas expectativas, y nosotros como padres o acogedores tenemos que estar ahí para ayudarlo. Entonces es muy importante estar de la mano, por ejemplo, pues de la Escuela de Familia Adoptiva, del Servicio de Coadopción, también están muy preparados. Yo tengo el placer de conocer a Daniel Rosolobo y un gran profesional, y la asociación le tenemos que agradecer mucho, pero nos ha impartido un montón de talleres muy interesantes. Y nuestros hijos necesitan cualquier ayuda, es poca, pero es que los padres también necesitamos esa ayuda.
porque siempre es el menor, pero el menor, sus padres también padecen, también pasan, y para llegar a poder sanar esa herida necesitan mucho apoyo, necesitan muchísima ayuda. Y entonces ahí nos vemos en una especie como de limbo en el que a veces no sabemos a dónde acudir, porque ya os digo que dependiendo de las circunstancias personales de cada menor, vive una circunstancia en la que dices, madre mía, esto no es lo que a mí me habían contado o lo que yo esperaba vivir. Entonces te ves totalmente desbordado o desbordada ante una situación y dices, ¿cómo ayudo yo ahora a mi hija? ¿Cómo ayudo ahora a mi hijo? Entonces es muy importante tener plataformas y tener profesionales cerca donde poder acudir y que te echen una mano y te digan, mira, esto es muy normal, lo que le está pasando a tu hijo, a tu hija, están viviendo ahora mismo, cuando ellos llegan a casa, por ejemplo, te dicen mamá y papá, pero en realidad no saben lo que están diciendo. Alguien le ha dicho, esta es tu madre y este es tu padre, y empieza una nueva vida con ellos, pero la mente de ellos va a 1000 por hora, lo ha sacado de un ambiente totalmente diferente al que entran en su nuevo hogar. Entonces, ahí es muchas veces muy difícil porque ellos no saben expresar sus sentimientos y sus emociones y entonces a lo mejor la expresan a modo de rabieta o de trastornos de conducta y entonces muchas veces, por desgracia, tenemos que entrar y meter a los niños a los pocos meses en la escuela. Entonces, una de las principales fuentes de estrés para nuestros hijos es la escuela. Pero enorme, una fuente de estrés enorme, y no están preparados. Te encuentras con grandes profesionales, pero por desgracia la mayoría deben de prepararse más, muchísimo más, porque pasan muchas horas ahí y luego llegan a casa y de buena primera ves que tu hijo se tira al suelo, rompe algo, empieza a gritar o te dice frases que empiezas con él a trabajar y te dice, mamá, pero si yo no sirvo para nada. Y dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué mi hijo o mi hija está viviendo, está sufriendo de esta manera? Y te das cuenta que es que en el colegio está sufriendo, está intentando combatir unos frentes terribles. Pretenden, por ejemplo, que el niño esté 6 horas quieto en una silla. Niños que a lo mejor han llegado mayores y no han vivido como nacen desde el vientre de una madre y empiezan a enseñarles pautas y cosas y ellos vienen de historias que no son idílicas. Entonces, que se sienten 6 horas en una silla es difícil tenerlos 6 horas en una silla y su mente va mucho más allá, tienen muchísimos más miedos que lo que pueden tener otros niños, porque es muy importante la seguridad y el apego que sentimos todos los que hemos nacido, por ejemplo, en un seno familiar estable. Ellos no han nacido en un seno familiar estable, si no, no estarían de acogida o de adopción. Entonces hay que concienciar a las escuelas a saber tratar a estos niños, que no solamente ahí, y luego también en los recreos le dicen, pues ellos no son tus padres verdaderos. Tus padres verdaderos no te quisieron porque no eres bueno, porque eres malo, porque eres... Y ellos se quedan diciendo, vamos a ver, yo no nací de la barriguita, dicen que soy malo y por eso mis padres verdaderos no me quieren. Y ahora mis padres adoptivos, entonces empieza a creársele una especie de mundo en el que o aprendemos a sacarle y ayudarle, o estas criaturas van creciendo en un año tras año se va agrandando más esa laguna y ese apego no se forja, no se solidifica como se debe de hacer, como cualquier niño debe de crecer sanamente. Entonces ahí la familia adoptiva y de acogimiento tenemos que estar muy preparadas. Entonces, la escuela de familia adoptiva es una herramienta en la que tenemos que nutrir todos, no solamente los profesionales y los que habéis emprendido y estáis trabajando en ella, sino que todos, cada uno de nosotros, aportando un granito de arena a las asociaciones, a las escuelas de familia, a los proyectos, talleres que se crean, todos, cada uno de nosotros, aportando un poquito, podemos conseguir que
ahora que estamos empezando realmente a darle salida al mundo de la adopción y a concienciarnos, como has dicho antes, que no es como antiguamente, que la familia o que casi era un poco a escondida, ahora no, ahora los niños saben su origen, saben su procedencia, y yo a mi hijo siempre se lo digo cuando hablamos de su madre biológica, hablamos desde el corazón y hablamos, yo tuve que aprender a ponerla, por ejemplo, en su lugar, porque es una figura en la que una madre y un padre adoptivo, pues tenemos que aprender a convivir con ella porque está ahí, porque es su madre también. Entonces tenemos que saber ponerla en su lugar y darle un sitio, porque si no se lo damos nosotros, ellos lo van a percibir. Aunque no le hablemos, ellos van a percibir si tenemos algo en contra de su madre biológica o de su padre biológico, pues siempre decimos la madre y el padre también está ahí. Entonces, tenemos que aprender también ese duelo o aprender también a vivirlo. Si tenemos que buscar ayuda en profesionales, no debemos de dudar en hacerlo. Yo voy a contar una pequeña anécdota y ya voy a terminar. Por ejemplo, mi hijo, ¿no?, que tiene ciertos problemas, ¿no?, físicos, pues en una de las operaciones de una lesión medular que traía, recuerdo que ahí yo dije, echaba la culpa a su madre biológica, decía, porque por ciertos motivos mi hijo se está ahora enfrentando entre la vida y la muerte en un quirófano y yo ahí me sentí mal y tuve que buscar ayuda. Y cuando busqué ayuda y me enseñaron a trabajar con el modelo de la madre biológica, mi concepto cambió totalmente, la relación con mis hijos también. Y ahora os puedo asegurar que crecen en un ambiente muy sano porque hemos sabido integrar a la familia biológica, porque es que es su familia también, junto con la familia, junto con nosotros, que somos su familia. Entonces, la familia adoptiva son nuestros hijos, que los sentimos muy dentro de nosotros, por los que hemos luchado y luchamos y lucharemos toda la vida, pero tenemos que ser muy conscientes de la mochila que traen nuestros hijos y tenemos que ser muy conscientes de la ayuda que necesitan. Y no dudemos en buscar ayuda en proyectos como estos, en profesionales, en asociaciones, porque lo tenemos ahí, gracias a Dios cada vez va más en auge y yo desde aquí quiero dar las gracias a lo último del vídeo y las gracias os las tenemos que dar a vosotros porque lo necesitamos y un respaldo importantísimo el que vamos a tener con esta escuela de familias adoptivas, de la que estoy muy emocionada y muy contenta de que siga adelante y le auguro un gran futuro. Y espero estar ahí ayudando yo también. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias y sin interrupción, José Manuel, te invito a sentarte en la mesa. Creo que no vamos a cambiar el escenario porque vamos mal de tiempo y así lo hacemos más rápido. Bueno, pues